Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 190 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bueno, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Buena semana para todos y todos. Buen año. Bien, buen comienzo de año para todos, especialmente para nuestras y nuestros queridos oyentes de Truco Gallo. Le mandamos un saludo muy grande y un buen comienzo de año. Bueno, hablando de comienzo de año, un año signado, porque en marzo hay que poner una cantidad importante de la deuda contraída bajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y por lo que trasciende públicamente son febriles las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El ministro Martín Guzmán convocó a una reunión que inicialmente se convocó de manera oficial a los gobernadores, los diferentes jefes de Estado provincial, más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empresarios y sindicalistas. Por otro lado, recibió públicamente, ante esa invitación pública, la manifestación de parte de los gobernadores, lo hizo público también Horacio Rodríguez Larreta, de que no iban a asistir a una reunión que calificaban como una reunión de carácter político, no de gestión. Bueno, ese desaire público lo obligó a Martín Guzmán y al gobierno nacional a, si se quiere, reconfigurar la escena, y finalmente se va a hacer la reunión. No habrá sindicalistas, aparentemente, tampoco habrá empresarios, y estarán sí los gobernadores del oficialismo y de los sectores afines de los otros partidos políticos provinciales que participarán de la tenida. Esto en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, donde pareciera ser que el gobierno está tratando de resolverlo en el corto plazo. Hay que ver si está obteniendo el resultado que estaba planeando desde un inicio. Pablo, ¿qué ves desde el punto de vista político en esto? ¿Es una marcha, es una contramarcha, forma parte de...? Si uno hace un seguimiento, si se quiere, una línea de tiempo, a fin de diciembre, es decir, hace unos pocos días, se firmó el pacto fiscal, donde participaron todos los gobernadores menos Horacio Rodríguez Larreta y dos mandatarios, La Pampa y San Luis, porque no formaban parte del pacto fiscal original, el que se firmó en el 2017 con Mauricio Macri. Los pactos fiscales sucesivos y posteriores significaban la ratificación, enmiendas, correcciones o suspensión de algunos puntos de ese pacto. En aquel momento, ahí, en ese encuentro, es donde Alberto Fernández le anuncia a los gobernadores de todas las fuerzas políticas que el 5 de enero Guzmán les va a explicar las marchas y contramarchas de la negociación con el Fondo. ¿Por qué el 5 de enero? Y acá todo se vincula o todo se enlaza. Primero porque en unos días, el 10 de enero, en teoría retoma las funciones, que está a su receso el Fondo Monetario. Se presume que se está en la recta final de las negociaciones, y para llegar a esa instancia y tratar de unificar el frente interno, entendido el frente interno como el frente nacional, digamos, con todos los actores nacionales al menos notificados, informados sobre las negociaciones con el fondo, se arma esta reunión. Lo que ocurre en el medio son dos cosas. En un momento se amplía la convocatoria a gobernadores y a empresarios y sindicalistas, y esa ampliación es tomada como un argumento por sectores de Juntos dentro de presiones internas para decir no, esta es una reunión política, no queremos ir. Primer punto, y es medio una obviedad, la gestión de gobierno es una gestión política, que es medio una tontería decir que es una reunión política desde el punto de vista, o por lo menos minimizarla. Había un argumento que ahí uno invocaban en Juntos, decir, bueno, quieren armar una foto, meternos ahí. Objetivamente el tema que le estaba escapando los referentes de Juntos era esta idea particular, que naturalmente Guzmán, como ya lo ha hecho, y Alberto Fernández, como ya lo ha hecho, van a terminar hablando
del acuerdo con el fondo y responsabilizando no solo al fondo, sino básicamente al gobierno, de los cuales los 4 actores que hoy son gobernadores de Juntos por el Cambio tuvieron protagonismo en ese sistema, el espacio político, cada uno con su lugar y teniendo, digamos, acompañamiento y rol en ese esquema. Entonces, de alguna manera eso se constituyó en una excusa o en un argumento para que Juntos diga, bueno, no vamos a participar. Ante esa situación, Guzmán reconfigura el esquema. Yo creo que hay una línea al pie que tiene que ver con que también en esta época del año y todo lo que quiera, usted me dirá, el tema es muy pesado que yo, hay muchos actores que no están y posiblemente estaba el riesgo incluso de que la foto sea muy flaca o sea más flaca de lo esperado respecto a representación empresaria, que también es un elemento importante. Se termina haciendo, se vuelve al esquema original de los gobernadores y queda para una fecha por venir la reunión con empresarios sindicalistas y también una convocatoria que va a hacer Guzmán a los jefes de los bloques parlamentarios donde definitivamente se va a tratar. Ahora acá le voy a dejar enteramente la cuestión de la marcha con el fondo a Alfredo, más allá de pistas que uno va construyendo sobre escenarios y posibilidades y demás. En la reunión que tuvo en su momento Alberto Fernández con los gobernadores en Olivos, les dijo que la expectativa del gobierno era la segunda quincena de enero. No sé si eso es factible o no es factible. El punto es así. En economía dicen que se está en la recta final y hablan de un deadline en marzo por el pago importante que tendría que haber. Es de mucho tiempo no queda. De acá lo que queda de enero y febrero para resolver. Pero la cuestión política es otra vez la misma. ¿Cuánto margen hay? ¿Y cuánto impacta esta actitud de Juntos por el Cambio, que naturalmente o obviamente o previsiblemente, con un costo importante también, termina priorizando siempre el negocio de sus posiciones internas por sobre la cuestión de lo que debería ser un mensaje para resolver? Porque la pregunta de fondo, y es una obviedad, pero hay que volverla a ponerla sobre la mesa, sería insólito que Juntos por el Cambio, que fue el que tomó el crédito en esas condiciones, que fue el que dilapidó buena parte de ese crédito desde que lo tomó y dejó el peso y el ciclo de este pago absolutamente pesado sobre estos años, no contribuya, por lo menos con su silencio, a que el gobierno que le sucedió resuelva el tema de la deuda. Desde ahí hay una actitud muy precaria, digamos, en la hora de la posición que viene tomando Juntos por el Cambio. Voy a sumar un solo detalle que posiblemente sea lo que confirma esta línea general. Estamos en este tiempo, ocurrió con el presupuesto, ocurrió con bienes personales, ha ocurrido con otros episodios, reelecciones en Provincia de Buenos Aires, el acuerdo para el juego online en Córdoba, un tema que se ha mirado muy poco, pero que es pesado y es interesante porque produjo una ruptura en Juntos, que posiblemente también le abra la puerta para un acuerdo entre un sector de Juntos o un sector del PRO y Schiaretti. Ahí lo que se termina dando, que la pública se termina jugando siempre la dura, es la que impone, y después por abajo se tiran líneas que tampoco evolucionan. De hecho, después del comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio el día lunes, hubo conversaciones entre Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales con el ministro de Economía Martín Guzmán, diciéndole más o menos lo que dice el comunicado, que Juntos y que los gobernadores van a acompañar las negociaciones institucionalmente para que haya un buen acuerdo para la Argentina y demás. Ahora, por lo pronto, la gestualidad pública, que es sentarse a escuchar lo que Guzmán tiene para decir, no lo hacen. Y cierro con un detalle, al margen de las conversaciones reservadas, me detengo en un punto que es un poco irónico y que también de alguna manera muestra este doblez de lo que es el relato público, lo que es el show público y lo que es la política. Hay un segmento, hay un párrafo particular del comunicado de los gobernadores donde dicen que van a acompañar, pero que para acompañar quieren saber cómo se está
¿En qué punto está la negociación y qué se va a hacer? Bueno, la convocatoria de Guzmán para este miércoles era justamente para decirle a los gobernadores de Juntos por el Cambio, a todos los gobernadores, por ejemplo ya lo de Juntos por el Cambio, cómo estaba la negociación, en qué instancia y con qué norte iba la negociación. Por lo tanto, cuando te invitan a decirte, te vamos a contar cómo va, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, no vas. Y por el otro lado, pedís que te den esa información. Es una situación un poco extraña, difícil de explicar y que claramente lo único que suma es confusión en un escenario donde, vuelvo al punto, la oposición lo mínimo que podría hacer en este caso con su colaboración sería por lo menos silencio y no hacer más ruido, no poner más ruido a una negociación súper delicada y hipersensible con el Fondo Monetario Internacional. En la negociación con el fondo, ahí vos, Pablo, lo mencionaste, es marzo y no hay otra posibilidad. Yo creo que ambas partes lo saben, tanto el fondo como la Argentina. ¿Por qué se dilató hasta marzo? Bueno, eso será por ahí un análisis posterior. La verdad, a mi entender, si hay una decisión política de cerrar un acuerdo, lo mejor hubiese sido cerrarlo antes. Pero bueno, es simplemente una mirada muy subjetiva, que como toda mirada subjetiva puede tener pros y contras y otros pueden llegar a tener otro tipo de evaluación que es válida. Lo cierto es que llegás en una situación muy, muy exigente vinculado con el tema de las reservas. Porque si tuviese suficientes reservas, la posición argentina podría decir, y bueno, pago y sigo negociando. Pero cuando la verdad no tenés mucho margen para pagar y decir sigo negociando porque cada vez vas a estar más débil, en la posición de negociación estás mucho más atrapado. Y por eso puedo suponer, y supongo en función también a cierta línea de información, que las líneas duras del Fondo Monetario Internacional se ponen más duras. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el acuerdo, hoy el Fondo Monetario Internacional y las líneas duras que uno lo puede resumir en Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania, aunque ahí Alemania vamos a ver si con el cambio de gobierno, porque el actual canciller tiene buena relación con Guzmán, pero una cosa es las buenas relaciones y después qué es lo que pasa con el fondo. Bueno, lo que le están pidiendo es que acelere el recorrido fiscal, o sea que alcance el equilibrio fiscal, o sea, sea cero en un tiempo más rápido. Porque lo que se discute es el recorrido fiscal, cómo van a acumular reservas, y por consiguiente ahí está muy vinculado al tipo de cambio, cuál va a ser la política monetaria y el nivel de crecimiento económico. Yo creo que nosotros lo hablamos hace algunos episodios, que el tema del crecimiento no es una variable menor, y que yo creo que ahí se juega a nivel interno el tema de la legitimidad política a partir y social y electoral del gobierno sobre una variable clave que es la del crecimiento económico, porque una cosa es crecer al 2, al 4 o crecer 6-7%. Esto último de poder crecer a un 6-7% te da más legitimidad política, social y por consiguiente electoral. Pero lo que pasa, el fondo no quiere que crezcas a esa tasa, pero no por una cuestión de una arbitrariedad, porque el fondo dice que de esa forma vas a gastar muchos más dólares para financiar ese crecimiento, entonces vas a tener menos dólares en las reservas, y si tenés menos dólares en las reservas, tenés menos espalda financiera. ¿Para qué? Y aquí viene lo que me parece que hay una cuestión estructural que hay que conocer, que el Fondo Monetario Internacional es y será auditor de los intereses de los acreedores privados, y en este caso particular de sí mismo, porque es un acreedor, el principal acreedor individual
de la Argentina y a la vez acreedor privilegiado. ¿Qué significa acreedor privilegiado? Es un acreedor que no le podés hacer quita de capital, la tasa de interés te la define el Fondo Monetario Internacional, o sea, estás todavía en una situación, el deudor, mucho más frágil que en la negociación con BlackRock, Templeton, Ashmore y bancos internacionales, aunque pueda sonar extraño esto último. La postergación también del acuerdo hace que esas líneas duras del Fondo Monetario Internacional se fortalezcan. ¿Pero por qué? Le agrego un elemento adicional a esta definición. Porque los datos del 2021 sorprendieron a propios y extraños. ¿En qué sentido? Que la economía creció mucho. Va a crecer entre un 10 y un 11%. Esto hace 6 meses no estaba dentro de la agenda. Entonces, si se crece al 10-11%, la línea dura del fondo dice, bueno, entonces puedes acelerar ese sendero fiscal, o sea, del déficit fiscal, digamos, tener un déficit fiscal menor, porque con el crecimiento elevado vos podés ajustar más rápido las cuentas públicas. Por eso también la postergación del acuerdo reabre la negociación, porque una cosa es lo que planteaba el equipo económico hace 6 meses en Washington y lo que puede plantear ahora, porque lo de Washington le dice, lo que planteaste hace 6 meses, hoy ya es otra cosa, porque el escenario económico de la Argentina ha cambiado. Entonces, me parece que en esa tensión está, digamos, ese plano, si quieren, técnico, económico. Pero para cerrar este capítulo vinculado con la negociación con el fondo, está el plano político, y está el plano político a nivel internacional, y que no es menor. Toda negociación siempre con el fondo tiene el plano político y el plano económico. Fíjense que es muy fácil de entender lo del plano político. Al gobierno de Mauricio Macri, en un mes le di el crédito más fabuloso de la historia del Fondo Monetario Internacional y de la Argentina. Y no pasó por el Congreso, no tuvo que poner una foto con todos los gobernadores, ni con los empresarios, ni con los sindicalistas. El directorio del fondo directamente lo aprobó a mano alzada porque lo llevó a Estados Unidos, o sea, Donald Trump, David Lipton ahí en el fondo. O sea que hay un plano político que no es menor. ¿Y qué pasa con este plano político hoy? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández tiene buena relación con Joe Biden. Está clarísimo que tiene buena relación y que no es que hay una ruptura. Ahora bien, no tiene esa línea tan, si quieren, aceitada, tan favorable como la que tuvo Mauricio Macri. Por eso también se dilata. Y además, el Fondo Monetario Internacional, como también lo mencionamos en más de una oportunidad, el dueño del fondo es Estados Unidos, y después del fiasco que hicieron en el crédito anterior, no quieren repetir lo mismo. Entonces es como que se ponen más duros. Y a lo que se le suma que David Lipton, que yo ahí le mencioné, que era el número 2 de Christine Lagarde y hombre que finalmente, pese a las resistencias iniciales, avaló el acuerdo, es el principal asesor de Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, o sea, y la ministra de Economía de Joe Biden, que en última instancia da la orden final para decir, bueno, levanta el pulgar, baja el pulgar del crédito de la Argentina. En ese escenario político, como lo que les menciono con la relación con Joe Biden, en febrero se inaugura los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Dónde? En Beijing, en China, que ya salió Estados Unidos y Gran Bretaña a hacer un boicot diplomático, no de jugadores, no de atletas, diplomáticos, no van a mandar ningún tipo de representación. Alberto Fernández tiene agendada, hasta ahora lo que yo tengo entendido, que lo más probable es que viaje a principios de febrero a China, que es donde se da este evento deportivo, con una reunión pactada con Xi Jinping
y que existe elevadas chances que firme lo que es el memorándum de la nueva ruta de la seda, que es el gran plan, el gran programa de expansión económica y de financiamiento por parte de China. ¿Cómo juega esa pieza del gobierno de Alberto Fernández, o sea, la pieza china, dentro de lo que es de la negociación con el fondo en el plano político? Es para mí hoy es un interrogante, pero sí es audaz dentro de lo que es esa lógica de funcionamiento. Y ahí, para cerrar, el Fondo Monetario Internacional, además de auditor, es una herramienta geopolítica que utiliza Estados Unidos en su área de influencia, o sea, en América, Alemania en su área de influencia, que es Europa, es un arma geopolítica fundamental para acotar los márgenes de acción de los países endeudados. Entonces ahí, Alfred, vos dirigías eso también con la cuestión de los plazos. No, los plazos son 10 años, no hay mucha discusión. Con los plazos de resolución. Y bueno, es parte de este juego. Yo pienso que es en marzo. En marzo para mí no hay mucha opción. No, me refiero a esta historia de que si Alberto, yo también tengo la información extraoficial de que está previsto que viaje y que tenga la bilateral con Xi Jinping. Ahora, la cuestión particular es cómo funciona. Uno imagina que si está jugando la geopolítica, Estados Unidos no validaría antes un acuerdo con el fondo. Bueno, pero ahí está el tema de si avanzan y lo pueden cerrar antes o no, o en todo caso, ahí es si la línea dura, que a donde está Estados Unidos, dice, bueno, yo quiero que el déficit fiscal del 2022 sea el 2,5% y la Argentina acepta, y bueno, ahí ya se queda con menos argumentos por la parte técnica. Me parece que ahí es donde empieza a entrecruzarse las cuestiones técnicas y las cuestiones políticas. ¿Qué quiero decir? Es que podés lograr un acuerdo un poquitito más flexible si te subordinás más a cuestiones geopolíticas, y si no lo haces vas a tener un acuerdo más duro. Pero y ahora, para cerrar, sí, esta parte, digamos, porque esto es lo que nosotros estamos contando sobre lo que es la inminencia de un acuerdo. Históricamente, yo creo que esto lo mencioné, y si no lo mencioné lo repito acá. Los acuerdos del Fondo Monetario Internacional en el vínculo con la Argentina, históricamente, han sido para no cumplirse. O sea, para hacer un acuerdo a 10 años, va a pasar un año o lo que sea y va a haber waiver, renegociaciones. Es la tragedia de tener al Fondo Monetario Internacional en la Argentina nuevamente con un crédito impagable. Bueno, hemos terminado un apasionante nuevo capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Bueno, un saludo al alcalde de Gonet. Será hasta la próxima, Toto Ibáñez. Saludos, muchachos. Un abrazo. Un abrazo muy grande para todos los oyentes. Chao. Amigos, la realidad no descansa, y después de haber grabado el capítulo de hoy, hubo novedades que te vamos a estar contando para completar el panorama respecto a lo que está ocurriendo en la negociación con el fondo, pero básicamente en el frente interno. Habíamos dicho este rechazo de los gobernadores de Juntos por el Cambio, la tensión que significaba, el mensaje cruzado. Bueno, ocurrió algo que se había perfilado por algunos contactos que había tenido el lunes Martín Guzmán con Gerardo Morales, y todo indica también que con Horacio Rodríguez Larreta, pero finalmente el martes, luego de la grabación de nuestro episodio primero de la 4ª temporada de Truco Gallo, trascendió que Alberto Fernández tuvo una larga conversación con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. De esa manera se destrabó con una especie de paraguas sobre el tema Fondo Monetario en el marco de la tensión explícita y extrema que se está registrando entre el gobierno y la oposición. Dijeron los gobernadores vía Morales que están dispuestos a una conversación. Guzmán los va a convocar para un encuentro dentro de una semana y van a mandar a modo de gestualidad, a modo de señal, unos delegados
a la reunión que va a tener Guzmán este miércoles explicando cuál es la situación del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hay que leer acá? Primero, que aparece una especie de puente, posible puente de diálogo y de acuerdo y de negociación entre el gobierno y un sector de la oposición, básicamente con el tema del Fondo Monetario Internacional. Y la otra cuestión, que tiene dos matices: uno es la aparición de una mesa de gobernadores de Juntos por el Cambio, donde también hay diferencias internas. El perfil de Horacio Rodríguez Larreta, más corrido por el ala dura del PRO, y una línea que está marcando Gerardo Morales de establecer alguna especie de negociación con la Casa Rosada. Siempre hay novedades, la realidad no descansa y en pleno verano lo que grabamos al rato requiere este epílogo. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.